Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Le damos la bienvenida a nuestro seminario Sintech de monitoreo de aguas residuales. Muchas gracias a todos por su participación. Tenemos harta gente conectada, lo cual se agradece. A ver, este año va a ser un año un poquitito particular, básicamente, porque este seminario generalmente lo hacemos en vivo y en directo. Que claramente es mucho más entretenido, pero bueno, todos sabemos la situación en que estamos, así que lo vamos a hacer en línea esta vez. El formato va a ser como está en el programa en pantalla. Vamos a partir con la señora Elizabeth para el tema del monitoreo, lo que es normativa, y después vamos al tema práctico de cómo cumplir esa normativa con los equipos de medición de toma muestra. Vamos a tener un espacio de 15 minutos para las consultas. Después vamos a hablar del tema de los medidores de caudal, normas y luego nuevamente el equipamiento para cumplir esta norma. Y vienen las consultas de esta segunda parte. En honor al tiempo vamos a pedir que por favor hagan las consultas lo más directas posible, no hice muy específico, sino consultas generales. El formato de preguntas va a ser a través del chat o de la sección que dice preguntas y respuestas. Y bueno, ya ahí vamos a coordinar la respuesta. Tema importante, tenemos concurso. Por un tema de logística vamos a tener que cambiar el producto. Ya no va a ser el DPD, el portátil de cloro, pero vamos a sortear este medidor de pH portátil. Así que durante la presentación, por el comentario, les voy a mandar un link donde se inscriben y con eso ya van a estar participando y lo vamos a sortear al final del seminario. Importante, el que se lleve el premio va a ser alguien que esté en línea, ¿ya? Así que para que estén todos atentos al final. Así que, bueno, no sé si será necesario presentar a la señora Elizabeth, ingeniera química de la Universidad de Chile, que nos va a dar su presentación de normativas en relación al muestreo. Señora Elizabeth, todo suyo. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Agradecer primero que nada a Sintech por la invitación a participar de este seminario y poder hacerles un pequeño recordatorio, en realidad, de la normativa asociada al monitoreo de aguas residuales y, por supuesto, la medición de caudal. Estas normativas son bastante antiguas ya a estas alturas del partido, pero siempre están apareciendo nuevas dudas, ¿no es cierto?, nuevos comentarios, y la experiencia en la aplicación de ellas durante estos, en un caso más de 10 años, está trayendo, ¿no es cierto?, nuevas consultas, nuevas preguntas. Vamos entonces a hacer la primera parte de la presentación. Yo voy a tener la cámara apagada para tener una mejor señal, y luego entonces nos vamos a ir a la parte de Javier, donde él les va a hablar en detalle de los equipos de muestreo automático, y finalmente entonces en esta primera parte del seminario vamos a ir a las consultas. Así que yo me voy a ir ahora a compartir pantalla, si me esperan un segundo, por favor. Estamos entonces, por favor, Javier, confirma que se ve la presentación. Sí, perfecto. Está como PowerPoint. Sí, lo voy a poner presentación. Acá está. Ahí sí. Bueno, entonces el seminario vamos a tratar el tema de normativa y aspectos operativos. Y como les decía, como esto ya es un poquito antiguo, yo me quise ir en esta oportunidad más bien a la aplicación de esta normativa, cómo ha sido y cuáles son fundamentalmente los registros que tenemos que tener. ¿Cuál es la importancia del muestreo y medición de caudal? Por supuesto que está absolutamente asociado a las normas de emisión. Ya todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que son las normas de emisión y la consideración que esas normas tienen respecto a los volúmenes de descarga de la fuente emisora y a la evaluación de cumplimiento en base a los monitoreos periódicos que se deben realizar. ¿Ya? Estas normas de emisión, entonces, las cuales nosotros estamos trabajando para ello, son el 609, el 90 y el 46, que, para solo recordar,
Uno está asociado a las descargas de riego a los sistemas de alcantarillado, el otro a las aguas superficiales y continentales y marinas, y finalmente el último ¿no es cierto?, a las aguas subterráneas. Entonces, el correcto desarrollo de los monitoreos, ¿ya?, y la recolección de muestras obviamente es muy importante, ¿ya?, para efectos de estas normas de emisión. Lo mismo que la medición de caudal, entendiendo como las aguas residuales, tanto las aguas servidas de una planta de tratamiento como la que tenemos aquí, como los riles, producto, ¿no es cierto?, de las industrias que han quedado calificados como fuente emisora. ¿Ya? Entonces existen en este caso cierto rayado de cancha que establece cómo hacer este trabajo. Y este trabajo se hace en base, lo primero que tuvimos fue una normativa, que es la 411-10. Luego tuvimos un manual operativo de la norma, realizado y elaborado por la CIS, que es del año 2010, y finalmente, ¿no es cierto?, se agregan todos los requisitos respecto del caudal que están contenidos en la norma 3205. Y a estos tres documentos lo que nosotros hoy día le vamos a dar en estos 45 minutos una mirada rápida, ¿ya? Porque tampoco es posible, como les decía Javier, normalmente Sintech ha hecho en ocasiones anteriores seminarios de 2 días respecto a estas materias, ¿ya? Incluso con parte práctica, que es muy interesante, pero lamentablemente por el tema de la pandemia ahora tenemos que hacer este resumen, pero que es igual importante un recordatorio. ¿Cuál es la importancia entonces de este control, de este monitoreo en las plantas de tratamiento de agua servida? Primero, porque nosotros tenemos que controlar dónde, en afluente, la línea de entrada de aguas servidas crudas, en efluente, aguas servidas tratadas, en líneas de aliviaderos de plantas, en los bypass y en plantas elevadoras. En algunos casos controlamos, de acuerdo a las resoluciones de monitoreo que la autoridad haya emitido, ¿no es cierto?, controlamos tanto el caudal como las características de calidad del agua, y en otros casos controlamos solo el caudal, ya, como por ejemplo en los bypass y en las plantas elevadoras. Esta información, entonces, que es requerida por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, debe ser fidedigna, debe tener confiabilidad, ¿ya?, porque posee una importancia grande tanto para el organismo fiscalizador como para la propia empresa sanitaria, en el caso de las plantas de tratamiento de agua servida. En base a esta información, entonces, se toman decisiones importantes, por ejemplo, de ampliación de capacidad de plantas de agua servida. En el caso particular de los riles, por ejemplo, es tan relevante realizar un buen monitoreo y una buena medición de caudal, porque por esa condición se califica a un cierto establecimiento emisor, ¿no es cierto?, como fuente emisora o no, o sea, queda afecto o no queda afecto a la norma. ¿Por qué? Porque se determina cada contaminante media diaria que calcula, ¿no es cierto?, el producto entre la concentración de un cierto parámetro contaminante y el volumen descargado en condiciones de máxima producción de riles. Entonces, si nosotros tenemos una mala medición, vamos a poder quedar calificados en consecuencia que no era una fuente emisora, o al revés, no quedar calificado en consecuencia que fuese fuente emisora. Por supuesto que en el monitoreo, ¿no es cierto?, toda esta frecuencia y número de muestras está dado en las normas de emisión, que yo ya no con el poco tiempo disponible no puedo volver a repasarlas, pero sí ustedes las pueden ver simplemente, ¿no es cierto?, yo creo que ya a esta altura las conocen, pero los que no las conocen las pueden ver en la página del Ministerio de Medio Ambiente, donde están disponibles las 3 normas de emisión que yo les nombré. Por supuesto que el monitoreo, la frecuencia y el número de muestras que vamos a tomar también depende del volumen de descarga. Por lo tanto, vamos a considerar allí que la medición de caudal es fundamental. También para la fiscalización es fundamental tener datos fidedignos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿no es cierto?, que establecer un programa de monitoreo en base, ya sea a una RCA o a una resolución de monitoreo que se basa en volumen de descarga metros cúbicos por día. Por otra parte, el cumplimiento de las normas de emisión también está dado por muestras tomadas, ya sea en forma compuesta en función del caudal o algunas en el caso de coliformes fecales, pH y temperatura, sobre muestra puntual. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, nos vamos a ir a dar una pequeña revisión de lo que es primero la 411-10 del año 2005. Esta norma se generó como un anteproyecto en la CIS, ¿ya?, y se basó en una norma o en la actualización en ese entonces de una norma anterior que se llamaba ya 411-10, que estaba basada en ISO. A nosotros nos tocó participar en eso y se hizo una norma chilena real, digamos, con la aplicabilidad real a nivel país. De hecho, hubieron estudios experimentales para poder determinar ciertos requisitos.
Bueno, después de todo el proceso normativo en el INN, ¿no es cierto?, con comité, consejo y demás, esta norma logra ser oficializada el año 2005, ¿ya? Y por una disposición de la Superintendencia de Servicios Sanitarios se hace exigible a partir del 2006. ¿Para qué? Para todos los programas de control de calidad del agua residuales descargadas a cualquier cuerpo receptor. Vale decir, a los 3 decretos normas de emisión que ya les hablé. ¿Qué tenemos como resumen general de esa norma? O el criterio normativo es muy amplio, dice muchas cosas, ¿ya? Es un información, pero de allí algunas cosas son obligatorias y otras no. ¿Cuál es el criterio normativo? La parte obligatoria concreta. El tipo de muestreo que vamos a realizar, que la norma aún permite muestreo manual automatizado, lo que es bastante lógico porque en general las muestras puntuales se toman en forma manual y las muestras compuestas se toman en forma automatizada. La medición de caudal la permite también en forma manual o automatizada, pero señala que se deben hacer coincidir los horarios de recolección de muestras con los horarios de las mediciones de caudal. Eso es, ¿no es cierto?, por el requerimiento de las normas de emisión de realizar muestras compuestas en función del caudal, pero a la misma hora en que el caudal es el máximo o el mínimo, para que tener, ¿no es cierto?, un perfil de caudal real, que es lo que vamos a ver enseguida. El tipo de muestras son puntuales o compuestas en función del parámetro contaminante. La formación de muestras compuestas ya la norma la pide directamente de forma automatizada o bien mediante recolección automatizada de muestras puntuales y posterior composición manual de la compuesta. Ya todas las muestras son proporcionales al caudal. Al principio de esta norma había muchas en esos años muestras que eran solamente proporcionales al tiempo o equivolumétricas que se les llama. Y también se hizo mención en ese entonces a la preservación de muestras en el entendido en que se dejó la preservación química con agentes químicos solamente para el final del monitoreo una vez que la muestra ya es compuesta y durante el monitoreo solamente la refrigeración porque los equipos no podían funcionar. Nosotros teníamos que tener muchos equipos funcionando como para poder tener diferentes preservantes, ¿ya? O bien podíamos tener efectivamente 4 o 5 preservantes con la modalidad de uso de diferentes botellones, pero no podíamos, ¿no es cierto?, en ese caso conseguir los volúmenes necesarios. Entonces, estos son el criterio normativo y vamos a ir viendo un poquito los procedimientos para ir introduciendo, ¿no es cierto?, lo que Javier les va a contar más ratito. ¿Cuáles son esos procedimientos que ya están en la norma? Primero que nada, la medición de parámetros in situ, ya porque dijimos que pH y temperatura eran muestras puntuales que se tenían que medir in situ. Los procedimientos para la recolección manual de muestras puntuales y en el caso, ¿no es cierto?, también automática de muestras puntuales porque el equipo también puede tomar muestras puntuales automáticas, la medición de caudal tanto manual como automática y la composición de muestras tanto manual como automática. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos ahora uno por uno a estos procedimientos, vamos a ver, ¿no es cierto?, que el primer procedimiento que se refiere a medición in situ ya está dado para poder utilizar, ¿no es cierto?, una medición rápida, ya, sin esperar ni la recolección ni el análisis de muestras para ciertos parámetros que tienen una estabilidad importante en el tiempo, que se llaman parámetros no conservativos, que deben ser, por tanto, medidos en el terreno y directamente en el flujo de agua, como está aquí la señorita. Directamente en el flujo de agua. Nosotros no necesitamos una medición in situ, no significa tomar un vaso, una botella y recolectar muestras, sino que significa medirlo directamente en el flujo de agua. ¿Cómo? Ya sea, ¿no es cierto?, con un sensor tipo electrodo específico o sondas capaces de medir un determinado parámetro, ¿ya? Pero también puede ser una sonda multiparamétrica y esto puede estar en un equipo portátil, ¿ya?, que son los más utilizados, un equipo portátil independiente del equipo automático, o bien una sonda que se conecta, como en este caso, a un equipo automático. ¿Ya? Ok, se conecta y se utiliza entonces el mismo software. Volvemos a señalar para las personas que están levantando la mano que las preguntas, por favor, las tienen que ingresar a través de preguntas y respuestas de su computador. Ya al final de la sesión se van a dar las respuestas, no durante la presentación. Nos comentan por el chat que la presentación no se está moviendo. Ah, qué raro. A mí se me está moviendo perfecto. A ver, voy a mover de nuevo. ¿Se movió? Normas de emisión, no.
Está en la página 2. Ay, qué raro. Yo no estoy Voy viendo. a partir de entonces de nuevo. O sea, no voy a repetir todo de nuevo la... ¿Estoy viendo yo? Yo no estoy viendo. No, está en la página, yo lo veo ahí. Dice Aquí. iniciar la función de compartir pantalla, pero no, yo no lo veo. ¿Qué poder hacer? Dejo de compartir y parto de nuevo. Ahora estoy viendo lo tuyo. Sí, ahora compartí una. Ahora voy a sacar el compartir. Ya, comparto ustedes, señora Elizabeth, a ver si ahí se desbloqueó. ¿Ya? ¿Ahí? Ahora Ahí sí. sí. Ahora Ya, sí. perfecto. Bueno, entonces estaba aquí en esta lámina, voy a poner aquí. Como la lámina de ella. ¿Ah? Voy a la 10, sí, pero bueno, los otros lo escucharon y quedó grabado. Ahora no puedo ponerla grande. Y después cada uno en la casa junta el audio con la presentación. Sí, Para que vean que estamos en vivo y en directo. ok. Sí, la presentación va a ser, el video va a ser puesto en nuestra página web durante la tarde Ya. o mañana, así que para que no se preocupen va a estar disponible. Ya estamos viendo entonces, llegué. En esta lámina la están viendo, muestros automáticos, de acuerdo a la norma. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces la norma lo que define es usar, ¿no es cierto?, diferentes tecnologías a emplear. Hay muchas, en los equipos automáticos hay mucha tecnología distinta, pero lo que la norma trata de evitar es usar el empleo de equipos hechizos. Eso es fundamental. Como todos los chilenos, ¿no es cierto?, de repente el chilensis inventa cosas raras, ¿ya? Y complica un poco el tema. La idea entonces es que podamos tener, ¿no es cierto?, equipos originales, por supuesto que vienen con todas sus bondades y su software con todo, ¿no es cierto?, la programación posible de aplicar. Entonces la norma lo que hace es identificar aspectos críticos de funcionamiento, de modo de facilitar el aseguramiento de tales aspectos y entregar herramientas de inspección y de fiscalización de la actividad, ¿ya? Y el otro punto muy importante, que también lo vamos a ir viendo en el camino, es que define procedimientos de limpieza de este equipo, tanto en terreno como en la central de operaciones de la entidad de muestreo, entendiéndose como la entidad de muestreo sea el laboratorio o una consultora o ¿no es cierto?, una entidad que solo se dedica al muestreo para evitar, ¿no es cierto?, contaminaciones cruzadas. Yo aquí no me voy a detener mucho en cómo funciona un equipo automático, porque eso es lo que les va a contar Javier más ratito. Él va a detallar totalmente, pero lo importante entonces es que dejar en la cabecita, ¿no es cierto?, que aquí hay dos cosas importantes de considerar. Primero, sacarle el provecho a los equipos automáticos. En general en Chile los equipos automáticos se usan en la modalidad más básica, ¿ya? Poco a poco durante estos 10 años o más que ya lleva la norma, se ha ido incursionando, ¿no es cierto?, en lo que es el uso del mostrador automático como tal, como corresponde. Ya, yo me acuerdo, y siempre cuento esta anécdota que es bien interesante, que yo he hecho tantas inspecciones y fiscalizaciones durante estos años, tanto de la 411 como de la 3205, que alguna vez llegué por ahí en una empresa sanitaria, ¿no es cierto? Y cuando llegó el momento de armar muestra compuesta, era un chorreo, un armar botellas, probetas, pipetas y una cosa espantosa, ¿no es cierto?, que uno tenía que salir arrancando para que no le llegara el agua a servir. Y cuando yo voy y veo el equipo automático que tenían y el medidor de caudal que tenían, yo le digo al gerente general, sabes que tú estás usando tu equipamiento como citroneta y tienes un Mercedes-Benz. Y me dijo, ¿cómo así? No lo entiendo. Le expliqué y hoy en día están armando, por supuesto, muestras compuestas total y absolutamente en el equipo y evitando toda esa manipulación posterior. Allá tenemos que llegar. De eso se trata, de que el equipo realmente se use con todas sus bondades. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere la norma? ¿Qué quiere la normativa de emisión? ¿No es cierto? Quiere que si hay un flujo en función del tiempo, nosotros podamos simular con nuestra muestra compuesta esta curva. Y esta curva la vamos a poder simular de varias maneras, tomando muestras de igual intervalo de tiempo, igual volumen de muestra, tomando qué es lo que finalmente la mayoría hace, más simple, ¿no es cierto? Tomo 1 litro de muestra cada 1 hora. Le digo al señor equipo, succione. No lo uso completamente.
puedo tomar igual intervalo de tiempo, volumen de muestra proporcional al flujo, y también, ¿no es cierto? Perdón, se me fue para. Ya puedo tomar esta otra modalidad, donde estoy variando el tiempo y estoy tomando los mismos flujos. Pero ¿cuál es la más interesante? Esta, ¿no es cierto? La verde. La verde es la interesante, que está simulando realmente lo que está pasando aquí. Entonces aquí lo simulo, pero finalmente simulo en forma manual. Al final, acá también simulo en forma manual al final del monitoreo, aquí lo simulo durante el monitoreo. Entonces esa es la idea, la inquietud que yo le quiero dejar planteada es llegar allá, más lejos. Bueno, entonces la norma, como tiene todos estos procedimientos, tanto automáticos como manuales, también describe ciertos sistemas de medición de caudal y se centra fundamentalmente la norma en ese tiempo en tuberías abiertas o en tuberías parcialmente llenas y en canales abiertos, ¿ya? Y esa preferencia se justificó en esos años, ya, para poder usar muestreo automático y también el manual, y la posibilidad de que las personas accedan a estas zonas donde se ubiquen los muestreos automáticos, estas zonas de los efluentes de las plantas, ¿no es cierto?, donde se ve el flujo de descarga. Sin perjuicio de lo anterior, la norma ya señala que la medición de caudal también se puede realizar en líneas de impresión siempre que se disponga de los equipos caudalímetros pertinentes y que estén calibrados para tal función. Y también señala, ¿no es cierto?, que en todos los casos se deben respetar las restricciones de los fabricantes. ¿Qué tenemos entonces como resumen? Que la medición de caudal de acuerdo a la porción 1110 puede ser, normalmente los más descritos allí son los área velocidad, los medidores de estructura hidráulica, los volumétricos y el método dependiente y radiohidráulico. ¿Ya? De todo esto, ya la superintendencia ha hecho catastro de medidores de caudal a nivel nacional en las plantas, ¿ya? Y también hay a través del PROCOF información de lo que pasa en los riles. Y se ha determinado, ¿no es cierto?, que en general los mayores sistemas de medición de caudal instalados hoy en día en Chile son estructuras hidráulicas, que se denominan también dispositivo primario, ¿ya?, con algún tipo de sensor de nivel de flujo que se denomina dispositivo secundario. Dentro de estos dispositivos primarios más utilizados hoy en día están los tipos vertederos, como los V-notch, los rectangulares, los trapezoidales, ¿no es cierto?, y los cipoletes, ¿ya? Y en las canaletas, las parchas, las palmer bowls y otras, ¿ya? Y para la medición, ¿no es cierto?, automática, lo que se usa más son los dispositivos primarios, perdón, los dispositivos secundarios, ¿no es cierto?, que son solamente medidores de nivel sobre una estructura, como un sensor ultrasónico, por ejemplo, o como un sensor área velocidad, como los que están aquí. Y esos equipos automáticos de medición de caudal van a tener un controlador procesador, ¿no es cierto?, que es una unidad que almacena la información de las lecturas del sensor, de las lecturas de nivel del sensor, que solamente es una medición de altura de flujo, y que disponen de un software que permite ingresar ecuaciones de los dispositivos primarios para poder procesar esa información y entregar finalmente un caudal en forma instantánea. Entonces aquí tenemos un procesador, ¿no es cierto?, un equipo X cualquiera de cualquier marca, que va a procesar y a cambiar la información de flujo, altura de flujo, por una información de caudal. Y los sensores más utilizados hoy en día son los sensores de presión, los sensores ultrasónicos, el sensor burbujador y el sensor de la velocidad. ¿Ya? Estos son los sensores que más se conectan en estas estructuras primarias. Estamos hablando todavía de la porción 1110, en el camino vamos a ir avanzando. ¿Qué tuvimos entonces? Tuvimos una aplicación de una norma 411-10 durante 10 años, durante 5 años en realidad, hasta que se decidió hacer el manual operativo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. ¿Cuál fue el objetivo de este manual? ¿Ya? Fue complementar ciertas directrices de carácter técnico operacional de la norma, porque la norma en muchos aspectos era mal interpretada o mal aplicada en algunos casos. Este documento constituye una herramienta utilizada por los profesionales de la SIS a nivel de todo el país para la función fiscalizadora que las normas de emisión le otorgan, de acuerdo a la ley, ¿ya? Pero también el manual debe, y eso así lo dice, ser utilizado por las empresas de servicios sanitarios y los establecimientos industriales para el autocontrol de las aguas residuales cuyos resultados sean informados a la SIS. Ahora, a esta altura, ¿no es cierto?, de acuerdo al cambio de la ley 19.300, ya de bases del medio ambiente, ya salió otra entidad al camino. No solamente está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, también está la Superintendencia de Medio Ambiente.
Pero la Superintendencia de Biosanitarios se quedó de acuerdo a esa distribución de responsabilidades con todo lo que es planta de tratamiento, ¿no es cierto?, de aguas servidas que descarguen a cualquier cuerpo receptor, y con toda la industria que descarga por DS 609 a los sistemas de alcantarillado, que de acuerdo a los catastros es el altísimo porcentaje de los riles en nuestro país. Así que el manual operativo tiene una aplicación importantísima. Este manual operativo es aplicable y obligatorio a partir de enero del 2011 de acuerdo a una resolución emitida por la CIS en noviembre del 2010. ¿Cuál es el criterio normativo ahora del manual? El mismo de la norma, el mismo de la norma. Este es el monito que figura en el manual. Podemos hacer muestreo manual o con equipo automático, podemos medir caudal con dispositivo manual, con dispositivo mecánico, con un equipo, y podemos componer muestras también manual o automática. O sea, no desconoce para nada la norma, solamente profundiza ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos complementarios? Que vamos a ir revisando uno a uno, solo los que están involucrados en esta charla, porque hay otros bastantes requisitos complementarios que tienen que ver con la parte de registros, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la parte de los informes de monitoreo, que yo no lo he considerado hoy día porque el tiempo no daba, pero sí consideré los más relevantes en cuanto al equipamiento. Lo primero, para los equipos de mediciones in situ, ¿no es cierto?, la verificación de funcionamiento de estos equipos. Establecer criterios de cuándo le vamos a creer a estas sondas instaladas, ya sea con el equipo automático o como un equipo portátil independiente. ¿Ya? Entonces se habla, ¿no es cierto?, de lo que son los controles mediante los buffers en el rango de trabajo, normalmente patrones de 4, 7 y 10 unidades, con una especificación a cumplir. ¿Cuál es la especificación? La 2313 parte 1, porque todo lo que son, tanto la norma 411 como las normas de emisión, están asociadas a normas de métodos. Y tenemos una norma 2313 parte 1 que habla de la medición de pH, y tenemos una norma 2313 parte 2 que habla de la medición de temperatura, las cuales ya fueron revisadas incluso el año pasado, revisadas y modificadas bastante, ¿ya? Luego, para los termómetros, ¿no es cierto?, el manual operativo dice, ok, le voy a creer a la medición de temperatura, que es un parámetro importante porque sí está regulado en normas de emisión, siempre y cuando estos termómetros hayan sido sometidos a una contrastación mensual contra un termómetro patrón calibrado, y los errores resultantes deben ser considerados como un factor de corrección de las mediciones rutinarias. Esa frecuencia todavía dice el manual operativo se puede flexibilizar, ¿no es cierto?, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no tengamos una desviación respecto al patrón en los primeros 3 meses y esa entidad de muestreo cuente con muchos equipos. Lamentablemente no se dijo lo que eran muchos equipos. Entonces muchos equipos para algunas entidades son 2, para otras entidades son 10 y para otras entidades son 50. En realidad estamos hablando de un número importante de equipos. Y normalmente en una fiscalización, cuando uno se encuentra con esto, dice, bueno, si usted, ¿no es cierto?, flexibilizó teniendo 2 equipos, eso no es correcto, usted tendría que hacerlo mensualmente, esta contratación. Y también para los equipos fijos, la CIS estableció, ¿no es cierto?, un cierto control de funcionamiento en forma semestral para los equipos fijos que están siempre instalados, no aquellos que se instalan para efectos solo de monitoreo, sino que para aquellos fijos, por ejemplo, que en una industria están instalados siempre, ya ahí, pero que se controlaron muy bien en el momento de instalarlos, pero después nunca más. Entonces también dice, debemos demostrar esto mismo, estos controles de verificación, entonces con esta frecuencia. ¿Qué significa esto? Significa que en un monitoreo nosotros vamos a tener que tener para el equipo, independientemente de la marca, el registro de estos controles. ¿Ya? El registro de los controles de los buffers 4, 7 y 10, de acuerdo a lo que pida el equipo mismo, en algunos casos piden 2, en otros casos piden 3, en el rango de trabajo lo que vamos a medir. Por ejemplo, si un reel es un reel ácido, nosotros vamos a tener que controlar la parte baja. Si el reel es un reel alcalino, vamos a tener que controlar en la parte alta. Y lo más importante, guardar, ¿no es cierto?, los registros que los pHímetros tienen la capacidad de guardar. Los equipos pHímetros nosotros podemos sacar, llamar al software y decir cuándo se calibró, cuál fue el resultado, si se tuvo que ajustar o no. Esto es materia de fiscalización. En el caso de la contratación de sondas de temperatura con termómetro patrón calibrado, en la calibración de ese termómetro patrón, disponer de ese certificado
tener el registro de cuándo se hicieron esas contrataciones, cómo se hicieron, para qué valores de temperatura se hicieron. ¿Ya? Entonces también es resorte de la entidad de muestreo poder definir eso. Y eso por supuesto que va a depender primero del valor normado. Tenemos que tener una contratación en el valor normado. Tenemos que tener una contratación en la parte baja donde usamos la sonda, por ejemplo, para medir la temperatura de la primera muestra puntual. O sea, son varios puntos, no un solo punto los que hay que contratar. Y cada entidad de muestreo tendrá que justificar por qué eligió esos puntos. Otro punto importante que también es un requisito complementario es cómo trabajamos estos envases de los muestreadores automáticos. ¿Ya? Entonces aquí el manual operativo dijo claramente, tenemos que tener envases nuevos, juegos de envases nuevos por cada monitoreo. Se deben llevar desde la central de operaciones envases listos para el uso. ¿Ya? ¿Cómo vamos a lavar los envases de los muestreadores automáticos ahora? En la central de operaciones, el tema del detergente es un tema delicado, también ha habido bastantes no conformidades aquí, y dice el manual operativo claramente, ¿no es cierto?, que los envases destinados a monitoreos que lleven análisis de detergente, ¿no es cierto?, o poder espumógeno, que son muchos, que van en el DS90, se lavan con agua y deben ser sometidos a lavados más profundos con ácido o solvente según necesidad. No deberíamos dejar restos de detergentes allí, ¿no es cierto?, si estamos analizando detergente. Dice, solo en situaciones puntuales de riles con aceite y grasas o hidrocarburos se permitirá el uso de detergente especializado con evidencia de encuentros satisfactorios de residuo ácido base. Lo vamos a ver enseguida. O sea, ya entra, ¿no es cierto?, también la demostración de que tuvimos un lavado efectivo. Si no se asegura limpieza, los envases deben ser desechados. En Chile estamos acostumbrados a que todo, ¿no es cierto?, lo usamos en forma eterna. De repente hemos visto en terreno equipos automáticos lindos, preciosos, con unos envases horribles que ya están manchados completamente. Por ejemplo, con tinta si han trabajado en riles de ciertas tintorerías. El otro punto importante son los registros que vamos a pedir para esos envases. Especifica el manual operativo que se debe evidenciar trazabilidad de la información asociada al lavado de los envases, igual que si fuese para el muestreo puntual. Entonces los envases muestreo automáticos necesitan una trazabilidad. Y esta trazabilidad, entonces, del control y del lavado, va para el grupo de envases que vamos a poner en ese mostrador automático, que normalmente son 24, pero también pueden ser menos. Podemos tener un solo botellón, podemos tener 4, depende, ¿no es cierto?, de la programación que hayamos hecho. También debemos agregar una botella, igual que la que estamos controlando, para ese control, porque esa botella, sea, ¿no es cierto?, una de litro, una de 5 litros, un botellón, es la que se usa para ese control. Y como se usa para el control, ya la ensuciamos, no la podemos usar para el muestreo. Tenemos que evidenciar la clase del agua a grado reactivo que se usa para los lavados, ¿no es cierto?, que la norma 411 especifica que debe ser mínimo clase 3, de acuerdo a una norma específica de agua a grado reactivo para el análisis, que es la norma 426-2. Está todo claro, todo ordenado, todo la cancha rayada, y debemos dejar claramente delimitada la responsabilidad de quién entrega los envases. Si los envases son del laboratorio o son de la entidad de muestreo. Y aquí ha venido un problema grande. Las entidades de muestreo generalmente no tienen lugares para lavar envases. Y muchas veces las entidades de muestreo grandes sí, algunas en Chile sí tienen, pero otras no. Y normalmente este trabajo lo están realizando los laboratorios como un servicio prestado a las entidades de muestreo. Y esto es lo que se pide. Lo típico que se lleva a terreno, ¿no es cierto?, envase para muestreo, probetas. Controles, entonces, ácido base. Aquí tenemos un control típico de un envase que estaba mal lavado. Esto es real, ¿eh? Todas estas fotos son reales de fiscalizaciones realizadas por mí, donde se detecta que estaba con restos ácidos, ¿ya? Y eso estaba listo para uso y estaba mal lavado. Donde las tapas también son importantes. Muchas veces se lavan y se controlan bien los envases, pero no las tapas, ¿ya? Y aquí hay una probeta también, ¿no es cierto?, que está siendo utilizada luego para la formación de muestra compuesta, donde también tenemos que tener todos estos controles, ¿ya? Toda esta información debe estar registrada. Trazabilidad de materiales. ¿Qué significa trazabilidad de materiales? Significa que nosotros tenemos que tener, esto es lo ideal, tener por cada envase una etiqueta que diga, ¿no es cierto?, cuál es su trazabilidad por lote, por fecha de lavado, cómo lo ha definido el laboratorio, cómo lo ha definido la entidad de muestreo. ¿Ya? Lo mismo para las probetas. Tenemos que tener nuestras etiquetas. No una nomás. No, a ver, me pasa de repente en terreno que llego y hay uno solo y dice, no, todo este lote es ese lote.
¿Por qué tengo que creer eso yo? Si resulta que pueden mezclar, ¿no es cierto?, ahí envases lavados en una fecha con envases lavados en otra fecha. ¿Ya? Entonces esto es trazabilidad real, trazabilidad de cada uno de los materiales que estamos utilizando para el muestreo automático. ¿Ya? Para los equipos mismos de muestreo automático ahora, también debemos evidenciar limpieza de esos equipos. ¿Cómo? Ya la norma 411.10 ya hablaba de esto. Hablaba de las limpiezas profundas y de las limpiezas rápidas en terreno. ¿Ya? Entonces, el manual operativo refuerza esto diciendo que tenemos ya que mantener registros de la limpieza profunda de los recambios de piezas que se han hecho en los equipos automáticos, particularmente de las líneas de succión. Me pasó en una fiscalización una vez que registraban muy bien cuando daban de baja las líneas de succión, pero no cuando las ponían de nuevo, las nuevas. ¿Qué interesa las que pusimos en los equipos? ¿Cuándo las pusimos? ¿De dónde salió esa línea de succión? Hay bastantes detalles a considerar en terreno de repente respecto a la línea de succión, porque se tiende a no comprar la línea original, porque es más cara, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y usar líneas, ¿no es cierto?, de succión no originales. En ese caso, la norma también dice exactamente cuál es la velocidad y los diámetros involucrados que también debemos respetar. Me acordé de eso, se los dije en este minuto. ¿Ya? También dice, ¿no es cierto?, el manual operativo que si la entidad de muestreo debe transportar el agua potable al terreno para realizar un lavado rápido, lo debe hacer. Muchas veces las disculpas es que, que yo no tenía una llave de agua potable para poder realizar los lavados rápidos con los famosos 20 litros. No es aceptable esas disculpas. Luego también el manual operativo habla de matrices contaminantes, donde definitivamente no sirve un lavado rápido. Incluso puede ni siquiera servir un lavado profundo. ¿Ya? Y dice, ¿no es cierto?, que siempre el set de envases debe traerse limpio desde la central de operaciones, lo mismo que la línea de succión, cambiarse monitoreo por uno nuevo o uno limpio, si es que pueden demostrar, ¿no es cierto?, la limpieza de la línea de succión. Normalmente la línea de succión es mejor llevar una nueva, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, que se realice un lavado rápido en terreno y que ese equipo siempre, por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua servida, que es siempre instalado en un afluente o siempre instalado en un efluente. Pero si vamos a sacar un equipo portátil, lo vamos a llevar de un reel de una curtiembra a un reel de una empresa de alimentos, por ejemplo, no podemos reutilizar una línea de succión. Bueno, y tener todos estos registros evidenciados, por supuesto. ¿Ya? El otro tema que que el manual enfatiza respecto a los equipos automáticos es la verificación de funcionamiento de estos equipos automáticos, que Javier les va a hablar bastante. Tenemos que tener el mantenimiento evidenciado. Cómo se controla el sistema controlador, cómo se controla el sistema de bombeo peristático, el sistema de distribución, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las indicaciones de los fabricantes. ¿Ya? Y un tema muy importante que se hace en terreno antes y después, inicial y final, ya cuando se parte con el monitoreo y cuando se termina con el monitoreo, que también lo pide la norma y lo enfatiza el manual operativo, es la precisión y exactitud con que estamos recolectando los volúmenes que hemos programado. Ya, aquí tenemos el equipo, ¿no es cierto?, se le ha programado, y aquí hay un equipo, por ejemplo, una foto de un equipo que recolectó en forma absolutamente desigual. Miren, aquí está por acá abajo, acá está por acá arriba. Se programó 1 litro y resulta que tomó de repente 200 y de repente el litro y de repente 800. Aquí, por ejemplo, se nota que hay envases distintos. ¿Se fijan? Son incluso de distinto material. Entonces, esto es lo que nos da la luz de lo que está pasando con el sistema peristáltico, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el filtro. El filtro que se usó fue el correcto, fue un filtro pequeño si tenemos bajo caudal, fue un filtro gordo si tenemos alto caudal, se tapó, no se tapó durante el periodo de monitoreo que nos impidió que subiera todo el volumen. Y aquí la norma es muy clara y permite un 5% solamente de, ¿no es cierto?, de inexactitud en este tema. Vale decir, ¿no es cierto?, nosotros si programamos 1 litro deberíamos poder estar 5% para arriba, bueno, en el caso del litro no, 800 ml, 5% para arriba y 5% para abajo. Y de lo contrario nosotros vamos a tener que rechazar el monitoreo. El otro punto importante, el reporte de equipos automáticos. Y como les decía yo antes, sacarle el provecho real, ¿ya? Todos sabemos que un equipo automático al cual se reprograma, se pierde del software la información. Entonces, esta información del juego la debemos a lo menos fotografiar
o poder obtener un registro digital de esta información, de cómo se programó el equipo y cómo funcionó el equipo, porque el equipo avisa, ¿no es cierto? Los equipos son capaces de avisar si tuvo un problema o no tuvo un problema durante alguna muestra en particular, ¿ya? Otro punto importante, reporte de estos equipos. ¿Cuáles son los reportes mínimos exigibles de acuerdo al material operativo, al manual operativo? El registro de operación del muestreador automático y del medidor de caudal. Esos dos son siempre exigibles porque son una evidencia clave. En caso ahora que dicho equipo, por antigüedad, por marca, lo que sea, no puedan generar el reporte de funcionamiento, se requiere un registro fotográfico que dé cuenta del comportamiento del equipo durante todo el periodo de monitoreo antes de reprogramar ese equipo. ¿Qué son estos reportes entonces? Tenemos de las mediciones continuas que el equipo realizó, ¿no es cierto? Vale decir de los pH y temperaturas si tuvo una sonda conectada, ya, por ejemplo esto, ¿no es cierto? pH y temperatura, que están ahí todos los datos, y un reporte, por supuesto, de la medición de caudal que pasó durante ese equipo. ¿Cuál fue el perfil de caudal que se midió en una gráfica, que también se puede llevar a un software, ¿no es cierto?, a un computador, que se llevó durante todo el periodo de monitoreo, para ver cuáles fueron los máximos, porque, ¿no es cierto?, las muestras puntuales bacteriológicas se tienen que tomar en los máximos caudales, porque nosotros deberíamos poder tener más alícuota en el caso de los máximos caudales. Y aquí ya voy llegando, porque ya se me está acabando el tiempo, a la formación de muestra compuesta. La formación de muestra compuesta es tan importante. Entonces aquí también el manual operativo dice, aclara el 95% de precisión y exactitud que la norma exige. Es muy relevante cuando los equipos automáticos hacemos muestra en ellos mismos, vale decir, cuando hacemos todo el muestreo en forma automática. Si la muestra ahora se va a tomar como muestra puntual y luego vamos a armar nuestra muestra compuesta, nosotros debemos exigir esta precisión y exactitud a nuestras probetas con las que vamos a armar esas muestras compuestas. Y todavía el manual operativo tiene claramente definido allí una tablita, ¿no es cierto?, con cuál deberían ser los rangos ya de graduación mínima de la probeta que deberíamos tener para un rango de alícuota a medir que vamos a calcular a partir de los caudales. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a tener un rango de alícuota a medir entre 250 y 500 ml, debemos usar una probeta de 500 e informar ya de 5 en 5, que es la precisión máxima que me da esa probeta. Si es de 100, va a ser de 1 en 1 para alícuotas entre 10 y 100. Y esto es súper importante porque eso también se fiscaliza, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sacan finalmente del mostrador automático las alícuotas a medir, tienen que guardar esa información. Lo mismo que guardar la información de cómo fue las aproximaciones que hice, ¿ya? A cuánto lo llevé, digamos. O sea, no sé, un valor 72, por ejemplo, lo llevé a 75 o lo llevé a 70. Eso es muy importante. El otro punto importante es las alícuotas utilizadas. Aquí está. Estas son las alícuotas, ¿no es cierto?, que salieron del mostrador automático en base al caudal. Y ahí se midieron. Y cómo las medí, cómo armé la muestra compuesta. Idealmente tener bidones con llave para poder dispensar luego acá en las envases definitivos del laboratorio, ¿ya? O ya bidones, ¿no es cierto?, que permitan una suficiente mezcla. Bidones de polietileno de alta densidad de color blanco. De repente nos encontramos con bidones de color que aportan tinte a las muestras, ¿ya? Y bueno, y aquí llegamos al caudal, que es lo que yo voy a hablar bastante más ratito, ¿no es cierto? Y ya, lo que les quería enfatizar es que ya el manual operativo ya hablaba, ¿no es cierto?, bastante de caudal, señala las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos que se habían normado y todas las consideraciones para elegir uno u otro, ¿ya? Y también ya hablaba, ¿no es cierto?, de las calibraciones de los medidores de caudal, hablaba, ¿no es cierto?, de la dificultad que existía ya en ese tiempo para trasladar equipos y el tiempo que permanecían estos retenidos, normalmente en INH o en calibraciones industriales o en otro organismo permitido para calibración. Y ya, por lo tanto, desde, ¿no es cierto?, desde ya la norma 411.10 y luego la norma 411.10 llegaba hasta aquí. Hablaba de calibraciones y punto. Ya fue el manual operativo el que introdujo este concepto de contrastación, que fue una flexibilización de alguna manera, ¿no es cierto?, de esta calibración anual que en esos tiempos se hablaba, imposible de cumplir. Entonces estábamos hablando de una contrastación de los medidores de caudal cada 6 meses, tanto de los equipos fijos como móviles,
de acuerdo a una norma. Cuando el manual operativo se hizo en 2010, la norma todavía no se hacía, tenía nombre, se llamaba la 3205 y estaba en proceso. ¿Ya? De hecho, la norma 3205 se emitió en el 2011. Y vamos a hablar bastante de ella más ratito en la segunda parte. Pero lo que yo les quiero señalar es que eso ya viene de antes. Ya no es nuevo. Porque mucha gente dice, oye, ¿esto de dónde sale? Y bueno, ya para ir terminando, ¿no es cierto? La otra cosa que el manual operativo tiene son todas las técnicas de preservación que debemos tener. Acuérdense que la por 111 dijo, voy a permitir como técnica de preservación solo la refrigeración durante el periodo de monitoreo. Por lo tanto, tenemos que tener, ¿no es cierto?, cómo vamos a demostrar esa refrigeración, siendo para las muestras bacteriológicas puntuales un requisito a cumplir hasta 10 grados sin congelar y para las físico-químicas compuestas hasta 12 grados sin congelar. ¿Ya? El otro punto también que aclara la norma son los tiempos de preservación dentro del equipo automático y en el camino, que lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo vamos a demostrar entonces nuestra refrigeración durante el periodo de monitoreo? Obviamente en estos equipos portátiles, mediante el agregado del hielo en la cámara que está aquí, que es pequeña, y que si el reel es caliente o estamos en un periodo de verano, por ejemplo en Copiapó, por ejemplo en el norte, no vamos a cumplir con solo esa refrigeración, vamos a tener que pensar en equipos refrigerados. Una forma, ¿no es cierto?, de control de esta refrigeración es lo que la norma dice, no más de 12 grados en la primera muestra puntual al final del periodo de monitoreo, que es, ¿no es cierto?, la que ha estado más tiempo allí, la más desfavorable. Pero también existen otras formas de control que son más eficientes y que permiten a veces, como por ejemplo un control, ¿no es cierto?, mediante un sistema continuo, como este. Esto está instalado en un reel y tiene un sistema continuo de control de temperatura. Para allá debemos tender a un sistema continuo, donde yo le ponga a la primera muestra puntual un sistema continuo que me permita, ¿no es cierto?, determinar cuál fue el minuto en que se salió de ese 12. ¿Ya? Eso ya antes era un preso prohibitivo, hoy en día no. Los tiempos de preservación es muy importante entender este tema de las 3 horas. ¿Ya? Entonces el manual operativo dice claramente, el tiempo de preservación se contabiliza para las muestras puntuales desde el minuto de la recolección hasta la ejecución del análisis. Pero para las muestras compuestas se contabiliza desde la mezcla hasta el análisis. Siempre y cuando, y lo dice claramente, ¿no es cierto?, ¿ya?, se haga esa muestra compuesta en el terreno, en el mismo lugar de la recolección. De lo contrario se castiga. Si alguien toma un muestreo automático y lo lleva al laboratorio, lo lleva a la entidad de muestreo, lo saca del terreno, se castiga, ¿ya?, y se parte, ¿no es cierto?, siempre desde la última muestra puntual. Entonces se castiga el tiempo, se disminuye el tiempo. ¿Ya? El tiempo, dice, después de la última puntual y la mezcla no debe ser más de 3 horas. Eso es súper importante tener. Otro punto importante es cómo llevamos las muestras ahora al laboratorio. Se armaron, se dispusieron en los envases definitivos. Y aquí también la norma y el manual operativo ya dicen, ¿no es cierto?, tenemos que tener un sistema de control de refrigeración durante el transporte. Y el sistema más fácil, más barato, son las muestras testigo, pero es el más ineficiente. El mejor, ¿no es cierto?, pueden ser o los termómetros máxima mínima o los sistemas continuos de control de temperatura de transporte, que es un poco más caro, pero también vamos a poder, ¿no es cierto?, controlar efectivamente lo que pasó en el cooler, no aquí adentro del agua. Este otro tiene que medir adentro del agua y también se exige que sea de un volumen adecuado, mínimo 250 ml, por ejemplo, para una muestra bacteriológica, uno igual a él. Para muestra físico-química, de repente, ¿no es cierto?, especialmente para poder espumógeno, nosotros tenemos volúmenes grandes, entonces tenemos que tener testigos más grandes. Y eso complica un poco el tema y lo ideal entonces a veces se castiga un monitoreo porque, ¿no es cierto?, no cumplió con la temperatura a la llegada al laboratorio. Entonces aquí viene lo final, que son los criterios de aceptación y rechazo de muestras. ¿Ya? Y que el manual operativo dice claramente todo lo que nosotros deberíamos revisar, o sea, ese laboratorio ahora que recibe las muestras desde una entidad de muestreo, sea propia o sea otra, debe revisar
el tipo y número de envases correcto, la trazabilidad de los envases, la preservación adecuada, la identificación clara si la muestra es puntual, compuesta, el origen, procedencia, la integridad de los envases en el momento de recepción, las temperaturas de transporte, las temperaturas de ingreso, ¿no es cierto?, el tiempo máximo que se cumpla, que llegue a tiempo para poder cumplir los tiempos máximos permitidos entre recolección y ensayo, que están todos dados en la norma 411.10, algunos otros factores relevantes, por ejemplo, según el tipo de matriz, y por supuesto cualquier no conformidad quedar establecida claramente en los registros. Entonces, en el momento de la recepción se revisan cadenas de custodias de muestras, se revisan condiciones de preservación ácido básica según corresponde al parámetro, se revisan temperaturas de ingreso de las muestras testigos o de los sistemas continuos de los cuales vamos a poder bajar, ¿no es cierto?, un registro y poder tener un registro continuo mucho más acabado de lo que pasó durante el periodo de transporte. Eso es bien importante cuando los transportes son largos. Cuando muestras de minera, por ejemplo, pasan de la minera a la ciudad y después de la ciudad a un avión y del avión a un aeropuerto y del aeropuerto finalmente llegan al laboratorio. Entonces, para esto, el manual operativo ya, ¿no es cierto?, profundiza lo que ya la norma hablaba. Se fue una muestra en el laboratorio, le llamaba la norma. El manual operativo le llamó a esto, ¿no es cierto?, los formatos de planilla de terreno y de cadena de custodia. Y entrega todavía este manual operativo, los formatos, los regala ahí. ¿Ya? Lo importante, ustedes lo pueden dar vuelta, lo pueden poner horizontal, vertical, como quieran, lo importante es que la información que debe tener sea la que el manual operativo pide y que debe ser trazable y permitir que en todo momento un monitoreo se pueda seguir. Un monitoreo antiguo se pueda seguir hoy, un monitoreo del pasado se pueda seguir en el futuro. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces planillas de terreno con formatos y formularios tipos dados por el manual operativo y tenemos cadenas de custodia con formatos y dados por el manual operativo. Me voy a devolver un minuto porque esto es una cadena de custodia, por ejemplo, ya que tiene mucha información, donde en este caso este laboratorio agregó otra información que para ello era relevante. Eso, me fui rápido porque el tiempo es oro y estamos entonces listos con la primera etapa, que era lo que yo les quería comentar, y luego entonces de lo que explique Javier, vamos a estar listos para poder responder las preguntas. Yo mientras tanto voy a echar una miradita a cuántas preguntas al respecto ha habido. Ya, Javier, así que te doy la... Perfecto, muchas gracias, señora Elizabeth. ¿Se entendió? Sí, Bien. completa la presentación. A ver. Perfecto, entonces la segunda parte yo me voy a ir aquí a lo que es la norma 3205 y ahora nos quedamos con Javier. Gracias. Gracias a usted. Ya, vamos. Un segundito. Estamos compartiendo la pantalla. Demos un segundito. Ahí está. Se ve, ¿verdad? Sí. Javier, perdón que interrumpa un poquito. Hay algunas preguntas aquí, yo estoy mirando el chat, perdón, las preguntas y respuestas. Hay varias que ya están dichas en la presentación de las preguntas que hay aquí. Así que voy a escribir algunas poquitas cosas en este minuto para ir avanzando. Perfecto, ningún problema. ¿Ya? Ya, bueno, ya que sabemos de la parte normativa, vamos a ver cómo cumplir esa normativa. Entonces, se definía durante la presentación de la señora Elizabeth ciertos métodos de muestreo, donde tenemos muestreos manuales y automáticos. Dentro de los manuales son los clásicos de los vasos toma muestras, ¿cierto? Estas botellitas con una pértiga donde yo las sumerjo en el cuerpo de agua donde yo quiero tomar la muestra. Hay distintas formas, pueden ser con una piola, con una pértiga, ¿cierto? Forma manual, o directamente una bomba peristáltica. Las desventajas de este sistema, obviamente accesibilidad. De repente hay puntos donde yo quiero tomar muestra que es difícil acceder, por lo tanto es complejo de esta forma. Riesgo para el equipamiento y para el operador, tener que meterse una cámara para poder tomar la muestra de abajo puede ser peligroso. Y no tiene ninguna relación o hay desconocimiento con el comportamiento del flujo, por lo tanto una muestra compuesta sin flujo no es lo adecuado y no es lo que pide la norma.
Entonces, por eso vamos a hablar del muestreo automático, que básicamente son los equipos más comunes, los modelos que tenemos disponibles, cómo funcionan. No me voy a ir mucho al detalle de mantención por honor al tiempo. Así que partamos. El muestreador automático básicamente es un equipo, como lo dice el nombre, que toma muestreo de forma automática y en general se compone de tres partes. Un sistema controlador, que sería este, ¿verdad? Que es el que tiene la función de controlar el muestreo. Un sistema de bombeo, que en el caso de la norma exige que sea con una bomba peristáltica, y un sistema de distribución. El controlador básicamente es un procesador, un computador muy pequeñito, ¿cierto? Que tiene un software específico para el equipo y cumple todas las funciones de programación y operación del equipo. Por ejemplo, las funciones de operación, ¿cierto? Es indicar cuándo debe partir o parar la bomba, realizar la purga de las mangueras, el movimiento del brazo distribuidor, funciones de programación, el método de distribución, la secuencia, ¿cierto? Esto tiene relación a cómo yo voy a hacer el muestreo. Si se acuerdan, en una de las láminas de la señora Elizabeth hablaba de que el muestreo básico es tomar, ¿cierto?, una muestra por botella, cada una hora, un volumen fijo determinado. Pero también, y lo ideal, es tomar ese caudal, esa muestra por cada botellita en función de un caudal. Y eso se programa directamente con el equipo, no necesita nada adicional. El controlador también tiene la función de generar los reportes, los cuales se extraen del equipo mediante un cable USB, y otras funciones ya de autocontrol y calibración, ya que todas las ondas que yo le conecte al equipo las calibro directamente del controlador. No necesito ningún dispositivo adicional. Ahora, el controlador hace mucho más. De hecho, este es un pequeño resumen de lo que yo puedo conectarle al controlador. En lo que es dispositivos adicionales al muestreo, ¿cierto? Yo puedo conectarle un medidor de flujo, un medidor de temperatura, o equipos con conexión digital SDI 12, hasta 10 equipos distintos. Después lo voy a comentar un poquito más en detalle. También tiene entrada, podemos instalarle un detector de lluvia, ¿cierto? Módulos, vamos a hablar más adelante de eso, entradas analógicas, 420.000 amperes, sensores de pH, ¿no? Y también puedo sacar información a partir del controlador con equipos de transmisión de datos o un módem para poder hacer emisión de notificaciones de muestreo, etc. El sistema de bombeo peristáltico, que básicamente es el que mueve el agua, ¿cierto?, desde la fuente hacia las botellas, está compuesto, hablando como del macro del sistema de bombeo, está compuesto de 4 partes. La tubería de succión, que básicamente es una manguera con un filtro de aspiración. La bomba peristáltica, en el fondo la manguera pasa a través de esta bomba peristáltica y la bomba tiene la función de tomar muestra y lavar la línea de muestreo. La manguera de la bomba peristáltica, ¿cierto?, que va adentro de la bomba, que es esa que está ahí, y una manguera de descarga, que es una manguerita que está por dentro del equipo y que es la que se encarga de distribuir las muestras en las botellas. El sistema también tiene, de hecho, si que se ve en la pantalla de color café, tiene un sensor también el equipo que detecta el llenado de las mangueras, si está lleno o está vacío, y genera alarmas en caso de, y es la que está a cargo de controlar y decirle al equipo que cuando haga el procedimiento de purga de la manguera y de lavado, sabe cuándo parte y cuándo termina. En la tubería de succión hablamos de un filtro de aspiración. El filtro de aspiración se le llama strainer, hay de distintas formas y materialidades. El objetivo del strainer básicamente es, uno, ser un filtro, evitar que entren partículas muy grandes al sistema de distribución, y darle peso a la manguera para que quede en el fondo del agua y no termine flotando.
y no pasa ese tipo de efecto cuando llenamos la piscina en la casa, que la manguera vuela y hace lo que quiere. No, en este caso con el strainer le generamos peso y obligamos a la manguera a estar siempre sumergida. El sistema de distribución básicamente son un brazo distribuidor. Brazo distribuidor es dependiendo del tipo de configuración. Bueno, justo un poquito más adelante ya vamos a hablar de las configuraciones, pero internamente el equipo se puede configurar con 24 botellas, como es esta imagen que está ahí, ¿cierto? Que sería una botella por cada muestra, pero también se puede configurar con un botellón, una sola botella, para hacer una muestra compuesta, porque el equipo tiene la capacidad de, según la programación que yo haga, puedo pedirle que tome una muestra cada 24 horas, que tome una muestra y que la ingrese directamente al botellón y haga la muestra compuesta de forma automática a partir del caudal. ¿Mm? Y en el caso de las 24 botellas, que es lo más común, lo que más se usa, el brazo distribuidor va adentro del equipo. De hecho, no puse una imagen muy clara, pero este es el cabezal, ¿cierto? La zona media, por dentro, por debajo de este cabezal, está el brazo distribuidor, y las botellas van puestas en la parte baja del controlador. Entonces, el brazo distribuidor, que es el que está ahí, es el que se encarga de ir girando y llenando cada una de las botellas según la programación del equipo. El equipo sabe automáticamente cuál es la botella número 1, por lo tanto no hay dónde perderse en el fondo, y además que está marcado en el mismo equipo el número de cada una de las botellas. Además tiene una pieza, que es esta que está aquí al costado, que es un retenedor, y este va enganchado a unos elásticos que se observan ahí en la imagen, y hacen que la botella se mantenga en el fondo del equipo. Como mostraba la señora Elisa en una imagen, que había hielo, ¿cierto?, en la parte central para mantener las muestras refrigeradas. Ese hielo durante el tiempo se va, bueno, obviamente se va licuando, y esa agua puede hacer que las botellas floten. Por eso el retenedor es súper importante instalarlo de buena forma para que la botella no flote y se pueda dar vuelta o pase algo. Y formato, un botellón puede ser de 4 botellas, 8, 12 y 24 envases. Ahora, los equipos mostradores automáticos los dividimos en dos grandes grupos: los portátiles y los que son refrigerados. Los refrigerados, hay otro modelo de refrigerado que no lo incluí por tiempo, pero los refrigerados más comunes son el 5800 y el 6712. Son equipos fijos, ¿sí? Porque al final tienen un sistema de refrigeración el cual consume mucha energía, entonces el tema es difícil. Difícil alimentarlo en el fondo con batería. Y los portátiles tenemos el GLS, que es el equipo más compacto y básico, el 3700, que solamente muestrea, y el 6712, que es el más común, que además de hacer el muestreo, también tengo la opción de ponerle adicionalmente las sondas de área de velocidad y de pH. El 3700, ahí están los distintos modelos. El 3700 normal, full size. Tenemos también el compacto. Básicamente el equipo es completamente sellado. El brazo distribuidor, que es el mismo que habíamos visto hace un ratito. Y bueno, y ahí están los formatos de envases, ¿cierto? Puede tener el botellón y las distintas configuraciones de botellas. Botellas disponibles para este tipo de equipo: están las 24 botellas de 1 litro, pueden ser de polipropileno o pueden ser de vidrio. 12 botellas de 1 litro, entran 4 botellas con 3,7 litros cada una, o un botellón de 9 litros, o el más grande que el botellón de 15 litros. El 5800, que es el equipo refrigerado, que solo toma muestra, ¿cierto? Tiene un diseño modular, que básicamente es una pieza que está diseñada para retener calor, un gran refrigerador, ¿cierto? Todos los componentes electrónicos están separados de la zona húmeda, para evitar, en el fondo, humedad y que el equipo falle por sulfataciones.
y el sistema de refrigeración que separa la carcasa de la muestra. Este es el cuerpo del equipo, ¿cierto? E internamente lleva el sistema de refrigeración por la parte trasera, el sistema de bombeo peristáltico, que es básicamente el mismo que habíamos visto hace un ratito. Ahí va la manguera, ¿cierto? Y su controlador. Configuración, tiene con un botellón de 10 litros o el botellón de 20 litros, y también puede ser las 24 botellas de polipropileno. Entonces, ahí se ve el brazo distribuidor, las botellas y el sistema de refrigeración. El equipo automático 6712, que es el más común, básicamente tiene una serie de configuraciones de muestreo. La verdad es que son muchas y se pueden hacer muchas cosas bien entretenidas que no se aprovechan en todo su potencial. Su bomba peristáltica, módulos conectables, que es la serie 700. El controlador hace todo, no es necesario usar un controlador lógico externo. Los datos se transfieren a través del software FlowLink, que viene incluido con el equipo, no es nada adicional. Y tenemos en versión full size, el jumbo y la versión compacta. Botellas, esa es la configuración de botella, desde 24 botellas hasta un botellón de 9 litros. También tiene un accesorio bien interesante que al equipo yo lo puedo hacer que tome muestras de una línea con presión. Estamos hablando de presiones de 300 psi, y básicamente es esta estructura que se observa en la imagen, que corresponde a una válvula que en el fondo alivia presión, y una válvula de 5 vías que es la que permite que tome muestra al equipo y que luego haga la limpieza de las mangueras. Todo eso es controlado directamente por el controlador. Los módulos 700 le dan una serie de características al muestreador, en el fondo ampliando sus capacidades. Estos módulos se insertan en el cabezal, en un costado, como se ve en la imagen, y ese módulo yo le conecto lo que necesite. Los módulos se pueden cambiar a elección del usuario. El equipo no viene con el módulo y sirve solamente para ese módulo, por lo cual es una ventaja súper importante. Se cambian simplemente, no hay que hacer ninguna modificación interna al equipo, fácilmente intercambiables. Y los módulos que están disponibles son el 720, que es para poder conectarle una sonda de presión, ¿cierto? Como un sensor hidrostático, para medir nivel. El 730 para un sistema burbujeador, para medición de nivel. Puedo conectarle el módulo 750, que es para una sonda área velocidad, para medir caudal. El 701 para pH, y el 780, que es para darle la opción de tener una entrada analógica al equipo. ¿Para qué puede ser la entrada analógica? Por ejemplo, para conectarle un caudalímetro externo que ya está en planta. Con respecto al sensor de área velocidad, que con esto podemos permitir, que con el caudal en el fondo vamos a saber cómo componer la muestra una vez terminado el muestreo. Este es el sensor, es de bajo perfil, con 2 centímetros, 2,5 centímetros de agua, ya puede medir caudal. Tiene una celda de presión que está en la base, que mide la columna de agua, por lo tanto, así determina el área de la sección donde está midiendo. Los datos del caudal se pueden ver directamente en la pantalla del muestreador, y todos los datos después se recuperan directamente con el FlowLink. Tema muy importante, la sonda incluye un certificado de fábrica de calibración, que es lo que requiere la norma chilena 3205, que vamos a hablar en la siguiente parte, y eso lo incluye, entonces nos da un beneficio muy importante. El equipo adicionalmente tiene una interfase SDI 12. La interfase SDI 12 básicamente es un puerto de comunicación digital, que está desarrollada para sensores inteligentes. Eso significa que todos los sensores, o la gran mayoría de los sensores, no necesariamente de la marca ISCO, que tengan esta opción de comunicación, pueden ser conectadas al equipo. De hecho, nosotros usamos la marca Poncel, y podemos instalar, por ejemplo,
Al mismo puerto, hasta 10 sensores. Podemos instalar un sensor de pH, un sensor de conductividad, por ejemplo, sólidos suspendidos totales. Puedo jugar un poco con eso y dependiendo de las necesidades del muestreo, vamos cambiando el sensor. El controlador básicamente tiene dos opciones de programación. La básica, que básicamente son la programación base para el muestreo, por ejemplo, una muestra cada 1 hora durante 24 horas, y una opción de programación extendida donde ya ahí, dependiendo de la imaginación que tengamos y el requerimiento del proceso, podemos hacer una serie de configuraciones. Por ejemplo, que tome muestras ciertas horas en el día y en otras horas no, que tome intervarios aleatorios. Podemos conectarle a un detector de lluvia y que cuando llueva tome muestra. Pausar el muestreo y continuarlo después, etc. Una serie de opciones. Y el software FlowLink, que es el que nos permite rescatar los datos, además de rescatar los datos, cumple una serie de funciones. La sincronización es sumamente sencilla, es conectar al computador y descargar. Extraer los datos, se pueden hacer gráficas de datos, puedo hacer análisis de los datos, y adicionalmente esta es una herramienta bien interesante que sirve para estudio, que en el fondo en el mismo gráfico yo puedo incluir que en una sección se muestra el caudal del muestreo, ¿cierto? En otra sección la temperatura, en otra sección el nivel del agua, etcétera, y puedo compararlo en forma directa. Pucha, me encantaría seguir hablando de los equipos, la verdad es que hay mucha información, pero por el formato de este seminario estoy en el tiempo. Entramos a la sección de preguntas. María Elisa, no sé si tiene alguna por ahí. A ver, aquí tengo, hoy tengo una cantidad de preguntas impresionantes, ya he respondido varias, ¿ya? Tienen varias dudas respecto a, fundamentalmente respecto a los temas de las contrataciones, que ya mandé varias respuestas. Bueno, para hacer un poquito resumen de lo que he respondido hasta ahora, el termómetro con el que ustedes miden la temperatura de la primera muestra puntual puede ser normalmente un termómetro portátil. Sí tiene que estar contrastado también contra un patrón. Esa fue una pregunta. Sí, tiene que estar contrastado. Ya, después me preguntaban mucho sobre, para la flexibilización de las contrastaciones cada 3 meses, no hay una permisividad, digamos. Solamente si el error es 0 o el factor de corrección es 0 entre el patrón y el equipo de uso rutinario, se puede flexibilizar. Ahí es bien importante también considerar que el patrón está calibrado, y en el certificado de calibración vienen los errores que hay que agregar, hay toda una suma, digamos, que agregar para finalmente calcular ese factor de corrección. ¿Ya? Luego hay varias preguntas sobre el caudal, que todavía no entramos mucho en materia en eso, pero lo que llevamos ahora es que lo dije en el criterio normativo, las muestras compuestas se hacen con caudales puntuales horarios. Vale decir, no con los máximos ni con promedios. Vale decir, si yo tomé 24 botellas, cada una de esas tiene un caudal y de acuerdo a ese caudal puntual de cada una de esas se calcula la alícuota. Eso es una cosa que era una pregunta también. ¿Ya? La otra pregunta es el tema de las muestras bacteriológicas. ¿Cuántas muestras bacteriológicas corresponden en un periodo de monitoreo? ¿Ya? En ese caso, depende de la resolución de monitoreo específica de esa fuente emisora. ¿Ya? Ahí la autoridad estableció cuántas son. Pueden ser, realmente son 2, una al inicio y una al final, pero también podrían ser 3. Una al inicio, una al medio y una al final. La otra cosa es que la resolución de monitoreo ahí también puede decir que las muestras bacteriológicas, o a lo menos una de las muestras bacteriológicas, se tome en la hora de máximo caudal. Y por eso es tan importante mostrar el perfil de caudal. ¿Ya? Aquí también hay otra pregunta que dice, esta no la alcancé a responder por escrito, pero la voy a ver ahora. Dice, me gustaría saber cuál es el criterio para aceptar o rechazar un monitoreo automático. ¿Ya? Que dependiendo de cuántas muestras tomó el equipo. Si el equipo no tomó todo lo que estaba programado porque el equipo falló, ¿ya? Algo pasó, ¿ya?
Entonces, se acepta o se rechaza. El se acepta o se rechaza también depende de la resolución de monitoreo y también depende de qué reel se trate. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, normalmente los equipos se utilizan en una modalidad muy básica, que es 24 botellas y muestras de 1 litro cada 1 hora. Si esa resolución de monitoreo requería 24 muestras cada 1 hora, se rechaza, porque le faltó una. Si esa resolución de monitoreo requería 12, porque hay de acuerdo al volumen de descarga, hay cierta composición de muestras que pueden hacerse con 12, ¿ya? Que es en vez de cada 1 hora, cada 2 horas. Si requería 12, ¿ya? Y justo la que falló no fue la que correspondía al horario de cada 2 horas, se acepta. Todo depende de la resolución de monitoreo. Aquí lo que manda es la resolución de monitoreo que tiene el establecimiento industrial o la planta de tratamiento de agua servida. ¿Ya? Después habla de, espérate, esta la estoy leyendo recién, dice que sí, dice, en relación a la apertura del muestreo automático para verificar que el muestreo no haya sobrepasado los 12, ya hay veces que la botella 24 muestra de rico temperaturas muy altas y esta traspasa la temperatura de la primera botella, lo que se traduce que puede exceder. Se rechaza el muestreo. Es posible colocar una muestra testigo al momento de tomar la primera botella en la cámara de refrigeración donde se coloca el hielo y de esa botella medir la finalización. Mira, aquí la única forma en estas situaciones puntuales que está hablando es tener control continuo. Obviamente, un control continuo te puede permitir salvar un monitoreo porque demuestras que efectivamente la primera se calentó al ingresar la última. Porque con eso tú vas a tener la temperatura que pasó durante todo el tiempo ya de la primera. Pero no eso del testigo, meter, eso son puros chamullos nomás. Aquí en estas situaciones, si hay un reel de este tipo, debes tener un control continuo. Es la única forma que te podría salvar. Ya. Dice, ¿qué pasa si realizamos monitoreo en base al caudal y en este caso por algún motivo no tuvo caudal el establecimiento? ¿Será representativo igual el monitoreo? ¿Se podría realizar la muestra compuesta? ¿Cuál es el margen de pérdida de botellas de monitoreo ya que son 24? No son 24, porque es que tienen en la cabeza metido que son 24. Lo hacen con 24, pero lo que manda, vuelvo a insistir, es la resolución de monitoreo. En este caso particular, por ejemplo, supongamos que este establecimiento industrial tiene que tomar muestra compuesta, ¿no es cierto? Y no tuvo caudal, y puede demostrar en su perfil de caudal que no tuvo caudal a varias horas. Sí, es aceptado ese monitoreo. Y sí se puede armar muestra compuesta sin alícuota a esa hora, ¿ya? Pero a lo mejor el monitoreo de ese establecimiento industrial eran 12. Vuelvo a insistir, revisen el DS90 y revisen el DS609. Ahí dice claramente que dependiendo del volumen de descarga se pueden tomar muestras cada 2 horas. O sea, el número final de muestras puntuales que hay que tener depende del volumen de descarga, no necesariamente son 24. ¿De acuerdo? Así que algunas veces sí se pueden salvar los monitoreos. Hay que saber bien de qué me están pidiendo la autoridad. Dice, ¿cómo y dónde se debe informar si el equipo medidor de caudal automático falla? ¿Cómo y dónde? En los registros, por supuesto, los registros. ¿Ya? En los registros tú vas ahí a saber sufriendo por qué se rechazó un monitoreo, porque un industrial, por ejemplo, al laboratorio le rechazó un monitoreo y lo tuvo que repetir. En los registros es donde está todo. Por algo se saca del equipo el registro de caudal y el perfil de caudal. ¿Ya? O del equipo automático, suponiendo que fallaron las muestras, que no se tomaron, está ahí dicho que no se tomaron. De acuerdo a lo que les dice Javier, está claro, tienen su propia memoria y su propio software acusete, los medidores los equipos automáticos, que es básico. ¿Ya? Aquí esta pregunta es para ti, Javier. Dice, ¿cómo se elimina un equipo automático? Cuando está viejo, supongo, cuando ya lo quiero desechar. Dice, ¿las empresas que los venden tienen una opción para esta eliminación? Es que no veo esa pregunta, no escuché muy bien. ¿Y qué hace la persona con el equipo automático cuando ya lo quiere eliminar? ¿Cómo se realiza la eliminación? ¿Las empresas que los venden tienen esta opción? Buena pregunta. A ver, como todo residuo, en el fondo, es que el equipo, entiendo que cuando ya el equipo ya cumplió su vida útil. Sí, vida útil y ya se echó a perder, ya no tiene arreglo, digamos. Obviamente hay que hacer la disposición final como cualquier equipo electrónico en el fondo.
no tenemos ninguna, o no hay ninguna restricción que tenga que ver con nivel biológico de contaminación, ya que lo único que tiene contacto con las muestras es solamente la manguera, pero básicamente es plástico y componente electrónico, así que la disposición puede ser disposición igual que cualquier compuesto, elemento electrónico. No hay nada especial en el fondo. Acá hay otra pregunta para ti. Sí, bueno, yo creo que, no sé, yo pienso que también con el tiempo las empresas se van a tener que ir poniendo las pilas con esto, como pasó con los rieles de DQO, que todos los que vendían rieles de DQO tuvieron que tener un sistema de recepción desde el cliente, y de lo contrario, yo pienso que esta persona está hablando de la ley REP, de todo lo que viene con la ley REP, digamos. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, un refrigerador que tú compras va a tener un sellito y va a tener un modo de disposición para que no lo dejen en cualquier parte y nos contaminemos cada vez más. Aquí hay otra pregunta para ti, Javier. ¿Estás en la...? No sé cuál está mirando, pero yo estoy viendo acá... Dice, respecto al controlador, ¿es posible medir en una línea presurizada con caudal de 150 metros cúbicos por hora a 2 bar? De hecho, sí, de hecho, con el componente que había mostrado en una de las láminas, se necesita un equipo que reduzca la presión, básicamente una válvula aliviadora de presión, porque la bomba peristáltica no es una bomba que trabaje en presión, de hecho trabaja con muy bajita presión, es sumamente precisa en cuanto al volumen de muestreo. Entonces cuando ya son líneas en presión hay que poner un aliviador de presión. Y con respecto al caudal, da igual, porque al final el equipo va a tomar la muestra que necesita, el volumen exacto que requiere el muestreo, por lo tanto, si son 150 metros cúbicos hora o más, no influye. Solamente hay que controlar presión para evitar daños en el equipo. Además que cuando hay mucha presión, si la bomba peristáltica no está funcionando, igual pasa agua o muestra. Así que básicamente la presión es lo que hay que controlar. Ya, aquí vienen otras preguntas. Una persona que pregunta por cuándo un certificado cumple con la 3205, lo voy a ver enseguida yo, así que ahí va a venir la respuesta a eso. Sí, eso viene. Y después una persona que dice que necesita medir pH, sólidos suspendidos, no sólidos disueltos, totales, conductividad y temperatura. Perfectamente sí. Lo pueden medir con una sonda multiparámetro, no hay ningún problema. Sí. Eso solamente, la condición es medir in situ, como yo les dije, adentro del flujo. Tienen que tener una sonda robusta. En riles no está permitido que tú tomes una muestra y digas yo hice la medida in situ si estás tomando una muestra. Tienes que medir adentro del flujo, con la condición de flujo. Sí, ¿ya? Y el equipo por lo tanto necesitas una sonda robusta multiparámetro y esa se podría conectar al equipo automático. No, eso hay muchas que sí, son compatibles. Y si no, sí, con un equipo portátil adicional con sonda multiparámetro. Perfectamente. Sí, y adicionalmente al muestreador le podemos conectar sondas de pH, de sólidos disueltos, de conductividad y todo eso a la vez. O sea, le puedes conectar sondas independientes, sondas multiparámetros. Y todas juntas, exacto. Claro. Entonces va a quedar efectivamente dentro del cuerpo de agua y va a medir en tiempo real. Y eso va a quedar todo registrado en el software del equipo. Bueno, por acá hay muchas gracias, muchas felicitaciones, que está claro. Otra persona que le había respondido yo que da las gracias y que necesita, dice, una referencia en castellano. Lamentablemente no, tiene que ser el estándar método último. Hay una traducción del estándar método de hace como 5 versiones atrás que no es muy buena. Pero el tema es que esta persona preguntaba por cómo controlaba, cómo hacía los controles, eso que yo les mostré. Se hacen con azul bromotimol y la preparación está en el estándar método, por si hay algunos otros que no lo saben. Otra pregunta para ti. Sí. Javier, respecto al ISO 6712, ¿tiene algún límite de la cantidad de sólido y granulometría para realizar los muestreos? Sí, básicamente en granulometría lo importante es que no supere, y obviamente para eso está el strainer en el fondo, para que no entren sólidos en el fondo más grandes que el strainer, que son aproximadamente, serán unos 5 milímetros, 6 milímetros aproximadamente. No hay un límite que diga el equipo, no, aquí en estas condiciones no puedo funcionar. Lo que sí hay que considerar que dentro de los repuestos que requiere el equipo y de los consumibles, que básicamente son las mangueras y el desecante, mientras más sólidos tenga o más sedimentos, obviamente por el efecto de la bomba peristáltica de ir como estrujando, ¿cierto?, la manguera de la bomba probablemente va a sufrir más deterioro de lo normal, por lo tanto hay que cambiar en forma más continua.
pero no tiene limitación en cuanto a sólido. Ya. Bueno, hay mucho de caudal, así que cuando empecemos con caudal, yo creo que ahí dejamos esa pregunta. Después hay una pregunta sobre la muestra microbiológica, que esta me pareció bien interesante. Dice, para la muestra microbiológica, ¿a qué se refiere con el control de esterilidad? Ya hablamos, ¿no es cierto?, que todos los envases, tanto de mostradores automáticos como de muestras finales para el laboratorio, requieren un control de lavado. Ese control se llama control de residuos ácido-base y se realiza con un compuesto que se llama azul-bromotimol, que lo que hace es virar el color de acuerdo al pH. Si hay restos ácidos, queda amarillo, si hay restos básicos, queda azul. El control de esterilidad ahora para la muestra microbiológica es otra cosa, porque la muestra microbiológica es la única que necesita envase estéril, que fue otra respuesta que yo di antes, ¿ya? Y se refiere a que tú tienes que tener la trazabilidad de los envases completa. Por lo tanto, para una muestra microbiológica puntual, sea las 2, las 3 o la 1 que haya que tomar de acuerdo a la resolución del monitoreo, tenemos que asegurar que ese envase estaba estéril. Ese control de esterilidad lo hace el laboratorio, no lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Y los laboratorios lo tienen en registros internos donde se realiza con microorganismos. Ya se agregan unos caldos de cultivo para ver si hay crecimiento o no en ese envase que se hace por lote en todo caso, ya por lote, ya para ver si ese lote de envase estaba bien esterilizado. De acuerdo a eso ustedes lo tienen que pedir al laboratorio. Normalmente lo que el laboratorio le entrega un envase que tiene unas cintas arriba, ¿ya? Que está marcado y que tiene marcados los preservantes que se usan, que tiene que ser tiosulfato de sodio si la muestra, digamos, si el agua está clorada, y esta si la muestra contiene metales pesados, o ambos, dependiendo, ¿no es cierto?, del RIL o del agua servida, ya, pero además tiene que tener una cinta de esterilización que se pone de un cierto color. Entonces, cuando el laboratorio entrega envases, ustedes podrían pedirle, muchos ya entidades de muestreo lo están haciendo, al azar, ciertos controles, porque estos controles sí se piden en una fiscalización. Ahora, muchos esperan la fiscalización, donde uno elige, ¿no es cierto?, y le piden al laboratorio, bueno, el fiscalizador me está pidiendo tales y cuales envases de tal fecha, y ahí llegan los registros del control de esterilidad. Pero no lo hacen ustedes, lo hace el laboratorio. Ningún laboratorio podría entregar, ¿no es cierto?, envases que no estén estériles para muestra microbiológica. Ya, aquí viene otra vez más caudal, que lo vamos a ver enseguida, y otro señor que tiene una duda, dice, para la contrastación de los termómetros, algunos usan agua de hervidor y luego usan agua con hielo para lograr las temperaturas deseadas. ¿Está bien eso? Mira, el procedimiento de contrastación de termómetros no es un procedimiento fácil, ¿eh? Normalmente lo que se hace es que se hace en baño. Se hace en baño María, ya en baño María no con un hervidor, sino que en un baño María termorregulado. Por lo tanto, si no tienen las condiciones, lo mejor es que lo contraten en un laboratorio, ya, porque se hace en sistemas de baño María, que es donde un baño María puede llegar perfectamente a 44 grados, 50 grados, porque ahí lo que hay que controlar son los 35 que regula la norma, y además también en baños de hielo. No es que se hagan en un hervidor, ¿ya? Y luego agua con hielo, ¿sí? Pero el agua con hielo podría ser más aceptable para cuando uno quiera llegar a los 12, no habría problema en eso, pero el hervidor no, porque se trata de que la temperatura del agua donde se está haciendo la contrastación sea un valor estable, porque se tienen que hacer varias mediciones. A ver, otra vez si el equipo falla, por Dios, pasa que los equipos fallan harto, dice. Quiero consultar si existe una descarga de 24 horas y el equipo falla al tomar una muestra en ciertos horarios. Ejemplo, si existen 2 botellas vacías, no, el monitoreo es rechazado. Porque la descarga era de 24, teníamos que tomar 24 y hubieron 2 botellas vacías, es rechazado. Sí, un alcance con eso mismo, el tema de falla de equipo. Hace un par de semanas atrás tuve una capacitación con algunos clientes, y básicamente una de las razones de que fallan los muestreos es a veces cuando el brazo distribuidor se tranca y no toma muestra. Parte en botella 1, botella 2, botella 3, se trancó y no continuó, y el equipo no terminó su ciclo de muestreo. Una de las razones más importantes y más reiterativas en ese tipo de falla es cuando no se usan las mangueras que son las líneas de succión, yo lo dije, alternativas, efectivamente, básicamente porque los diámetros de las mangueras y los espesores no son exactamente los mismos. Y las velocidades con las que el flujo fluye para el interior de la manguera. Además, efectivamente. Y un tema que nos ha pasado mucho y lo hemos visto es que cuando compran mangueras genéricas,
cortan la manguera al largo más o menos que uno cree que está más o menos bien y a veces quedan más largo de lo que uno quería En ese y la sentido, punta de la recuerden que la manguera norma, queda atrapada claro, con la recuerden, botella. la norma dice claramente que la línea de succión debe ser lo más corta posible. Exacto, Y exacto. eso lo más corta posible es específico para cada punto de monitoreo. Yo no puedo trasladar la línea de succión y por eso la línea de succión tiene que ser para ese lugar específico. Debe ser nueva. Porque a veces una línea de 1 metro basta y a veces una línea tiene que ser de 1,5 metros. Y el otro punto relevante en este aspecto, Javier, que no sé si nos dijiste, el largo de la línea de succión se fiscaliza que esté introducida en el software del equipo. Sí, de hecho el equipo exige para la configuración, pide ese largo, porque si no el Pero equipo muchas no veces no lo sabe introducen. Y cómo ahí viene el limpiarla. problema. Muchas Exacto, veces no lo introducen, entonces el equipo cree que está succionando con una altura de 1 metro y está succionando 2. exacto. Sí, Eso es mucho pasa. clave, clave. Esos son todos detalles que debe hacer bien la entidad de muestreo. Y que ustedes como mandantes, los que sean mandantes en este caso, deben controlar que así sea. Eso se fiscaliza. Ya, luego tenemos otro problema aquí. Mira, este me pareció interesante esa pregunta. Dice, si el caudal del efluente es altamente variable y la concentración también es variable, la muestra compuesta de iguales alículas no representa la emisión promedio para nada. Una muestra compuesta de iguales alícuotas hecha en función del tiempo no es permitida por el DS respectivo, norma de emisión, no es aceptada. Si ustedes la aceptan como mandantes de una entidad de muestreo, son los únicos que pierden. No es aceptada para evaluar norma de emisión. Dice que esto es importante para el cumplimiento monetario, obvio, es fundamental. Fundamental. Criterio normativo, norma de emisión, muestra compuesta en función del caudal. Aquí están diciendo que es altamente variable. Por lo tanto, las alícuotas tienen que ser distintas. Cuando hay más caudal, tiene que haber más alícuotas, obviamente. Más aún si la contaminación que tiene esa muestra también es variable. Dice la concentración también es variable. Entonces, no es aceptada una muestra compuesta en función del tiempo. Para fines de fiscalización, norma de emisión. Respecto a la cámara de monitoreo, una instalación que deja carriles por emisario al mar, debe tener 2 cámaras para control de parámetros, una para el caudalímetro propio y otra para el monitoreo de la EDFA. No, a ver, este tema de las cámaras es muy complicado. Muy complicado. Esto ha costado mucho con el correr de los años tener las cámaras adecuadas, ¿ya? Pero la cámara de descarga, donde se controla el monitoreo para normas de emisión, tiene que ser una sola y tiene que ser la que representa de mejor forma esa descarga. No una para el caudalímetro propio y otra para el monitoreo. Depende del caudalímetro. Si el caudalímetro es un caudalímetro portátil, hay que ponerlo ahí. Si el caudalímetro es un caudalímetro fijo, por ejemplo, de tubería en presión, puede ir aguas arriba. Todo depende, si es portátil o fijo. ¿Ya? Perfecto. ¿Continuamos con la segunda parte? Sí, ya, bueno, hemos respondido prácticamente todas las preguntas. Tengo 2 más que me gustaría para no quedarlas debiendo. Ok. Dice, en el monitoreo compuesto automático, en la primera muestra a finalizar el muestreo debe cumplir menor a 12, igualmente que la compuesta, no. Lo importante es el menor a 12 en la primera muestra puntual. La temperatura de la compuesta no tiene ninguna importancia. No tiene importancia. Se mide, pero es un dato adicional que la norma no pide. ¿Ya? No tiene importancia, porque si yo tengo menos de 12 en la primera puntual, las otras pueden que tengan temperaturas menores o incluso temperaturas mayores. Así que la compuesta, ¿dónde empieza la compuesta? Lo importante es la temperatura de la compuesta, cuando empiezo a llevarme la compuesta a los envases definitivos del laboratorio, y ahí empiezo otra vez con la temperatura de traslado. Tengo dudas respecto en el cálculo del pH. En el momento de la aplicación de pH 4,710, ¿cuándo no da exacto? ¿Cómo se hace el cálculo corregido? No se hace un cálculo corregido en el caso del pH. Lo que manda aquí es el criterio que tenga la 2313 respectiva. En este caso la 2313.1. Hoy en día es 0,1 sobre o bajo el valor del buffer de fábrica. Por tanto, si es 4 tengo que estar entre 3,9 y 4,1. Si es 7, entre 6,9 y 7,1 y así. Ese es el criterio hoy día vigente en la 2313. No significa que no cambie. ¿Ya? Porque las 2313 se van renovando, se van revisando en el tiempo. Pero eso es hoy día. Uno puede ser más exigente, eso depende cuál fue el manual, digamos, de calidad que estableció la entidad muestreo, y exigir, por ejemplo, la incertidumbre del buffer.
porque el buffer 4, 7 y 10 de fábrica trae una incertidumbre que normalmente es 002 e incluso puede ser 001. Si uno exige eso, tiene que cumplir eso. Pero lo que te pide la 2313 como mínimo es 0,1 para arriba y para abajo, del valor del buffer. Ya, hasta aquí llegamos y voy a partir con lo otro.